muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Ya estamos cerrando el mes de marzo y hay muchas noticias que están sonando mucho en toda la prensa nacional que nos competen hablar aquí porque están en el entorno médico. Es importante que comencemos agradeciéndole a ustedes, nuestros fieles oyentes, por la lealtad que nos has mostrado durante todos estos años. Muchas gracias por pertenecer parte a la familia de Buenas Tardes País. Una de las series que les había prometido es con relación a una nutrición balanceada, al tema de las dietas y cómo manejarlo, cómo educarnos pieza por pieza para el rompecabezas de una estructura muy compleja que se ha vuelto en el día de hoy, pero que realmente es muy simple. Pero vamos a ir derrotando mitos en lo que llevamos esta serie sobre qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es aceptable, a qué dosis. Todo eso vamos a ir hablando. Y donde primero tenemos que comenzar es definiendo a qué llamamos una dieta saludable. Y esto se debe a que el tipo de alimentos que nosotros consumimos y la cantidad de estos alimentos van a tener una influencia muy grande en nuestra salud. Y muchas veces esto es a corto plazo, muchas veces esto sucede a largo plazo. Y lamentablemente es muy fácil ir al supermercado y elegir una dieta, no un producto. Y quiero hacer énfasis en eso, no un producto, sino una dieta que contenga demasiados alimentos inadecuados. Ejemplo, tenemos una tendencia a escoger demasiados productos que están ricos en grasas y una cantidad deficiente o insuficiente de frutas y vegetales. Entonces, quise hacer este énfasis en lo que es producto, en lo que es dieta y en lo que es comer y todo eso, porque son términos específicos para entrarnos en nuestra serie. Vamos a estar hablando sobre una dieta equilibrada, una dieta saludable, y para seguir esto no es tan difícil, pero tenemos que aprender cuáles son los alimentos que debemos de comer para encontrarnos en esta homeostasis o en este equilibrio. Tenemos que conseguir este equilibrio también uniéndolo de la mano. Lamentablemente es un tema que los médicos no hemos dejado de lado y que tenemos cansado a nuestros pacientes hablándoles sobre la importancia del ejercicio físico de manera diaria. Tenemos que entender por qué es necesario comer bien, porque aparte del tema social, que a la hora de sentarnos a una mesa es un punto de vista muy importante cada vez que vamos a un restaurante, es un tema muy importante cada vez que escogemos un producto por encima de otro. En muchas ocasiones lo hacemos no en base a los ingredientes y a la calidad del producto, sino en un tema social importante. Y lo que tenemos que tener pendiente es por qué estamos comiendo, por qué es importante no solamente comer, sino comer bien. Y es porque el organismo necesita un aporte constante de energía. Nuestro organismo es muy caro y hay órganos que incluso son más caros que otros. Y necesita este aporte constante de energía para poder ocuparse de diferentes procesos que son vitales para que usted esté vivo, como por ejemplo los latidos de su corazón, el crecimiento, la reparación de tejidos de todo el cuerpo, y que los tejidos nos forman los órganos, para la regeneración correcta y el movimiento correcto de la musculatura, entre otras cosas. ¿Y de dónde obtenemos esta energía que el cuerpo consume? Es de la comida y de muchas bebidas. Cuando hablamos de calorías, cuando ustedes le dicen, este producto tiene 50 calorías, 100 calorías, 200 calorías, no están hablando más que el contenido energético, y la medida que toman es la caloría. En algunas ocasiones las kilocalorías se la ponen como KCAL. Aparte de la energía, tenemos
que garantizar que en nuestra dieta tengamos otros componentes, como por ejemplo lo que son las proteínas, las grasas, las vitaminas, en menor porción las vitaminas y los minerales. Y vamos a hablar de ella y del excedente de ellas y las consecuencias que pueden venir del excedente de las vitaminas, del excedente de los minerales en nuestra dieta. Estas decisiones, es muy importante que cuando nos estamos adentrando en todo este mundo de una alimentación balanceada, la tomemos de una manera consciente, y eso comienza a la hora de escoger sus productos. Esto comienza a la hora de pensar no solamente en el paladar inmediato, sino en la disminución del riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, como las enfermedades coronarias, incluso como diferentes tipos de cánceres que ya se ha comprobado que están de la mano directamente ligados con los alimentos. Uno de ellos, en especial atención, es el cáncer del aparato digestivo. Entonces, muchos dietistas, no es lo mismo un dietista y un nutricionista, pero muchos dietistas y muchos nutricionistas aseguran que no existe ningún alimento mal, sino que existen dietas poco sanas. Y a este grupo de profesionales yo agrego mi opinión, ya que una dieta balanceada consigue que todos estos nutrientes tengan una proporción adecuada y que esto se realice con continuidad. Por eso muchas veces estamos tan en contra de lo que son las dietas, y vamos a hablar de las dietas. Y es muy común que las personas preguntan, bueno, pero yo no quiero dejar de comer pan, o no quiero dejar de comer papa frita, o no quiero dejar de comer bizcocho, o me gusta mucho el chocolate. Y no está mal que de vez en cuando uno se sucumbe a la tentación de comer ese tipo de alimentos, pero realmente no hacerlo en una continuidad es donde viene el balance de nuestra alimentación. Entonces, tenemos que pensar que para adentrarnos a este tema, por más tedioso que muchas veces resulte, es importante que nuestro primer programa se hable sobre la clasificación de los alimentos, porque si no entendemos la clasificación básica de los alimentos, no vamos a entender la ingesta y el por qué la ingesta mayor de hidratos de carbono por encima de las grasas. Vamos a comenzar hablando sobre los tres grupos principales, que son los hidratos de carbono, son las grasas y son las proteínas. Vamos a comenzar desglosándolos. Los hidratos de carbono son una fuente de energía y son una fuente de energía preferida del organismo. Son los encargados del uso inmediato de la energía que necesitan las células. Y se van a subdividir, y aquí es que viene un poquito la complejidad, pero sí, por 5 minutos se quedan conmigo, vamos a entender que realmente no hay tanta complejidad, sino que requiere un poquito de educación, y que muchas personas que ya están adentradas en este mundo ya lo conocen. Y es sobre la subdivisión de los hidratos de carbono, en este caso, que se subdividen en simples o de absorción rápida, que son, por ejemplo, los azúcares, y los hidratos de carbono complejos, que son los de absorción lenta, como por ejemplo la fibra. Y esto es importantísimo entenderlo, porque a la hora de comer tenemos que entender por qué es necesario una cantidad tan pequeña de azúcar y una cantidad aún mayor de fibra. Y porque es que lo ideal es que obtengamos nuestra mayor parte de hidratos de carbono del grupo de los complejos, que están formados por el pan, por las pastas, por el arroz. Y esto suena incluso un poquito contraproducente con este nuevo trending de dietas que existe, pero de esto habla la pirámide alimenticia. Lo que pasa es que idealmente estos hidratos de carbono complejos deben de ser hidratos de carbonos integrales: pan integral, pasta integral, arroz integral. Y lo sobre diferentes tipos de hidratos de carbono.
estamos hablando, por ejemplo, de frutas, estamos hablando, por ejemplo, de leche, estamos, por ejemplo, hablando de refrescos, estamos, por ejemplo, hablando de, de azúcar refinada. Y para la mayor parte de la población es beneficioso disminuir la proporción de hidratos de carbono de la dieta diaria. Y eso tiene un aspecto sociocultural y socioeconómico muy importante, muy arraigado de generación en generación. Pero tenemos que ir rompiendo con estos hábitos. Tenemos que aumentar en nuestra dieta lo que es el consumo de fibras, disminuir, como hemos hablado, el consumo de grasas. Para llevar, por ejemplo, una dieta saludable se recomienda a la mayor parte de personas, pero aquí no entran grupos específicos de pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos no entran aquí. Para llevar una dieta saludable, la mayoría de las personas es muy importante por lo menos 5 piezas o raciones de vegetales y frutas al día, porque existen datos científicos sólidos que hablan sobre cómo disminuyen el riesgo de las enfermedades que les estuve hablando, sobre los cánceres que les estuve hablando, cuando hacemos este consumo diario de vegetales y frutas. Aparte de que nos sacian bastante, no tienen muchas calorías y son muy ricos en fibra, que son tan importantes para muchas funciones, pero principalmente a nivel digestivo. Una pregunta que normalmente hacen es el tema del alcohol. El organismo convierte rápidamente el alcohol en hidratos de carbono y por eso lo entro en esta subdivisión, porque cada gramo de alcohol aporta alrededor de unas 7 calorías y se compara a lo que es el azúcar refinado porque contiene lo que se le llaman calorías vacías, lo que significa que su cuerpo no sabe qué hacer con el alcohol. Y es por esto que se habla tanto de limitar el consumo de alcohol en lo que es una dieta balanceada. Y aquí entra un gran debate y por eso es un poco difícil hablar sobre temas incluso tan técnicos en televisión, porque entran subdebates de muchas y muchas actualizaciones que se vienen haciendo donde tratan de cambiar la verdad. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces se repiten y se repiten y se repiten es que el consumo de una copa de vino al día es buena para el sistema cardiovascular. Y esto es completamente incorrecto. Y aquí entra el debate de lo que es, por ejemplo, la dieta mediterránea, que sin lugar a dudas es una dieta balanceada. En muchas ocasiones entran ciertos componentes que no necesariamente aportan en nada. En el caso del alcohol, incluso resulta tóxico, nuestro organismo no sabe qué hacer con él. El ejemplo de las grasas es un tema, un grupo muy, muy interesante, porque hay muchas dietas que en la actualidad han invertido lo que es la famosa pirámide alimenticia y han hecho que las grasas formen la mayor parte de sus componentes. Y las grasas, sin lugar a dudas, es el nutriente con más cantidad de energía, porque por cada gramo de grasa usted va a obtener 9 calorías. Y cuando hablo de calorías, quiero que lo primero que hagamos es romper con el estigma de que estamos hablando de algo negativo. La grasa proporciona ácidos grasos que son muy necesarios y son funciones vitales para el organismo. Y de aquí se lucran muchas personas para decir que estas dietas son dietas correctas en una dieta saludable. Cuando hablamos sobre un consumo excesivo de grasa y ese balance es el que quiero que si algo saca usted de este programa es eso, el balance es lo necesario. En pequeñas cantidades, la grasa es esencial, pero no debe de representar más de un 35% de todo su consumo de energía diario. Las grasas no deben de representar más de un 35%. Y sobre todo lo que conocemos como grasas saturadas.
porque ya sabemos que elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto, la apoplejía, porque son muy ricas en calorías. Y además de todo, como son tan ricas en calorías, por cada gramo tenemos 9 calorías, favorece lo que es la obesidad. Entonces, definitivamente, a todos nos beneficiaría disminuir, con ciertas excepciones de ciertos pacientes, todos nos beneficiaría disminuir lo que es la cantidad de grasas saturadas en nuestra dieta, para disminuir la cantidad de grasa total. Específicamente las grasas saturadas no deben de formar más de un 10% de total de energía consumida al día. De ese 35% total, menos de un 10% debe de provenir de grasas saturadas. Y la dificultad muchas veces no es en que dejemos de echarle 1 o 2 tazas de azúcar, por ejemplo, en el caso del azúcar al café. Muchas veces estas grasas saturadas, muchas veces estas azúcares refinadas, están en los productos que consumimos. Por ejemplo, en el tema del azúcar, un tema muy, muy curioso que muchas veces nos preguntan es, ¿cuál es la diferencia en beneficio si de consumir azúcar refinada, azúcar de coco, azúcar de caña, la stevia, la Splenda? Azúcar es azúcar. La pueden subdividir en en sacarosa, en lo que quieran, pero igual, el cuerpo la va a utilizar para lo mismo. Y el órgano que más glucosa necesita, en el caso de los seres humanos, es el cerebro. En el caso del cerebro y en todo el cuerpo, el organismo tiene una ruta bioquímica que se llama gluconeogénesis, pero me van a cambiar el canal si comienzo a hablar de gluconeogénesis. Pero mediante la gluconeogénesis, el cuerpo, aunque usted no le suministre ese azúcar, el cuerpo va a buscar la manera de conseguir que principalmente el cerebro le llegue la cantidad de glucosa que necesita. Y por eso, en este secreto se basan muchas dietas, en que cuando usted hace este tipo de dietas donde elimina todas las azúcares que son necesarias, pero en poca cantidad, entonces entra en un estado de una pseudo diabetes. Y por eso el cuerpo reacciona tan rápido, porque necesita consumir esa energía, y donde la consume es mediante las grasas, etc. Y por eso también es que este tipo de pacientes, cuando cede a esta dieta, entonces hace un efecto rebote aún mayor. Las grasas, en el caso de las grasas, hablamos ya de las saturadas, pero tenemos que hablar también de las grasas insaturadas, por ejemplo, y sobre todo lo que son las de origen vegetal, que proceden especialmente del pescado. Y este tipo de grasas se subdividen en dos: las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que son más sanas que las saturadas. Cuando vaya a leer su etiqueta, tenemos que alejarnos de lo que son las grasas saturadas y tratar de irnos más por las las poliinsaturadas. Y es importante que comencemos a sustituir productos, porque, por ejemplo, en vez de la mantequilla, si utilizamos el aceite de oliva, estamos dándole mayor paso a lo que son las grasas insaturadas. Si en vez de carne molida o carne roja utilizamos pescado, salmón, por ejemplo, estamos dándole más cabida a lo que son las grasas insaturadas. Aquí también entran lo que son los ácidos grasos omega 3, que son tan importantes para las funciones cardíacas. Y aquí entra otra pregunta muy común: si es necesario tener suplementos en el caso de distintos pacientes. Para la mayoría de pacientes, para la mayoría de personas, si usted tiene una dieta balanceada, no es necesario un suplemento. Y aquí incluyo a las personas que se ejercitan. Si usted tiene una dieta balanceada, su dieta debería de suplirle estas necesidades. Porque en el momento que leemos estas etiquetas de estos productos, vamos a ver que nos están brindando vitaminas, aminoácidos, y estos aminoácidos muchas veces hablan sobre
aminoácidos de cadena corta, fibras, muchos tienen cafeína, entre otras cosas. Y también muchos componentes también de la medicina alternativa. Pero en la mayoría de los casos, si usted cumple con una dieta balanceada, usted está perdiendo su dinero. Y aquí es importante que haga un paréntesis porque el exceso de las proteínas en la dieta es importante para la salud renal. El exceso de las vitaminas es importante. El exceso de los minerales es importante. El exceso de cualquier nutriente es importante. Y lo que menos importante es la parte estética. Cuando hablamos de una nutrición balanceada, lo que menos importante es, pero lamentablemente lo que más importancia como sociedad le damos, es la parte estética. Pero realmente, cuando hablamos de excedentes o de deficientes en la dieta, estamos hablando sobre problemas ya de la salud que van a corto y a largo plazo. Entonces, un tema que yo de manera muy curiosa me ha resultado que muchos pacientes siguen muy de cerca sus niveles de colesterol. Y eso es correcto, pero el colesterol no es más que otro tipo de grasa que es fabricado, ustedes saben, por el hígado, y que los niveles que están aumentados en sangre van a aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, el manejo de estos conocimientos básicos de qué son las grasas, cómo se subdividen y qué alimentos podemos reemplazar, nos van a hacer ver un declive importante en esa marca que lo tienen muy pendiente, que es el 200, en los niveles totales de colesterol. Pero lamentablemente favorecemos lo que son las grasas saturadas a la hora de elegir nuestros alimentos. En el caso de, por ejemplo, las proteínas aportan 4 calorías, en promedio, 4 calorías por cada gramo, pero dura mucho tiempo en liberarse el procedente de los hidratos de carbono. Las proteínas, específicamente, no deben de representar más de un 15% del consumo diario de calorías. Y por eso es un poquito contraproducente a veces hablar de estas cosas en televisión, porque yo estoy muy consciente de que muchas dietas aseguran notables cambios en el peso corporal cuando hacemos esta inversión de la pirámide alimenticia, pero la realidad es que no. La realidad es que todo tenemos que alejarnos de lo que son estas dietas genéricas, de toda dieta que tenga un nombre. Tenemos que alejarnos, porque cada persona es distinta, cada organismo es distinto y tenemos distintas necesidades, tenemos distintos estilos de vida y tenemos que adaptar nuestra dieta a todas estas cosas. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, tengo algunos puntos que darle todavía sobre el tema de las dietas. Y vamos a estar hablando sobre la iniciativa que ha tenido la UAS con respecto a la aplicación de las dosis de la vacuna. Ya volvemos. Cuando visites Barahona, tenemos para ti un lugar donde pasar una estadía agradable, segura y tranquila. Hablamos del Hotel y Casino Guarocuya. Fundado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el Hotel y Casino Guarocuya fue construido entre los años 1957 y 1959.
En esa época, sus instalaciones fueron utilizadas en varias ocasiones y desde entonces, este emblemático centro turístico, ubicado a orillas del mismo Mar Caribe, se caracteriza por sus paisajes, su baja pleamar, sus balcones con vista al mar y las hermosas vistas de la Punta de San Martín o la Loma del Curro. Las puestas del sol en horas de la mañana y de la noche, el reflejo de la luna en el mar, el sonido de las olas, crean el ambiente de tranquilidad y paz que reina en este lugar. En las instalaciones del hotel encontramos escenas de muelles, el Ingenio Barahona, el Boulevard María Montés y del otro lado, las montañas de la cordillera de Bauruco. Este centro turístico tiene una nueva administración dirigida por Melton Pineda y su esposa Ana Medina. Fue sometido a un proceso de remodelación y construcción de nuevas instalaciones que incluye limpieza del litoral de la playa y muros de protección en los alrededores que dan seguridad a sus huéspedes. Se construyeron nuevas habitaciones. También se remodeló la famosa suite donde dormía Trujillo en sus viajes al sur del país. Todo nuestro mobiliario y terminaciones son de última generación. Todas nuestras habitaciones tienen confortables camas, aires acondicionado tipo inverter, amigables con el medio ambiente, cajas de seguridad, neveras, entre otras comodidades que incluyen internet, wifi en todas nuestras instalaciones. Ahora también tenemos piscina, un gazebo donde puede pasar exquisitas veladas, un piano bar con karaoke para disfrutar entre familia o amigos, jugar en el casino y disfrutar de pescados y mariscos recién sacados del mar en nuestro exclusivo restaurante. Otro gran atractivo del Hotel y Casino Guaracuya son los manglares, donde puedes programar interesantes excursiones. Nuestro elegante lobby tiene capacidad para 1,000 personas. Contamos también con parqueo pavimentado que puede albergar más de 80 vehículos y también tenemos parqueos alternos para grandes actividades. Si te gusta la música y el baile, pronto tendremos nuestra discoteca, donde se celebrarán las denominadas añoranzas del Guaracuya, así como grandes festividades y encuentros, a los precios más competitivos de la zona. Si tu ruta es el sur, tu destino es el Hotel y Casino Guaracuya. Búscanos en el Malecón de Barahona en la Avenida Enriquillo. Llámanos al 809-524-4121. 809-524-4121. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree,
que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué? ¿Y eso se puede? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo? Ya. Última vez que te pregunto. ¿Y uno puede hacer todo eso? Claro que sí. Como usuario del Sistema Financiero de la República Dominicana, puedes realizar tus consultas, presentar tus reclamos, denuncias o quejas en ProUsuario. Conócenos, únete a nuestras redes sociales y juntos cambiemos esta historia. En ProUsuario estamos mejorando para servirte. Estamos hablando sobre una serie que tenemos con respecto a una nutrición balanceada. Y si algo yo quisiera que de aquí se le quede, es que debemos de comenzar a hacer sustituciones. Por ejemplo, pan y no relleno, pasta y menos salsa. Tenemos que comer por lo menos 5 raciones de frutas y vegetales diariamente. Tenemos que reducir, todos los dominicanos no caería bien, reducir el consumo de sal, exceptuando una proporción muy pequeña de pacientes. Reducir el consumo de sal, principalmente los provenientes de productos envasados, que son tantos los que nos ofertan de una manera muy rápida y económica. Tenemos que evitar lo que son las cocinas precocidas. Tenemos que evitar la sal, agregarle la sal a los alimentos. Tenemos que variar la dieta para no entrar en un círculo vicioso de alimentos poco sanos y hacer un balance y disfrutar de la comida. Un horario regular es una de las preguntas que las personas hacen si en algo influye, y realmente no tanto. Lo que sí se ha comprobado es que tener una regularidad a la hora de comer, a la hora de sentarse a la mesa, todo ese complemento que tiene una parte psicológica muy importante y social muy importante, todo eso influye en controlar el peso. Tenemos que aprender a manejar nuestras porciones, tenemos que incluir por lo menos 30 minutos para la gran mayoría de las personas, pero la recomendación es que usted vea a un profesional, pero para la gran mayoría de las personas 30 minutos de actividad física. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con obesidad, tenemos que saber que no es prudente comenzar la actividad física corriendo, porque entonces vamos a entrar en lo que es una artrosis. La actividad ayuda mucho a regular el apetito y ayuda mucho a comer más sin ganar peso si se hace de manera recta, pero tenemos que saber qué tipo de ejercicio estamos haciendo. Tratar de no consumir alcohol, pero esto es algo que ya se ha comprobado que es casi imposible pedirle a muchas personas. Lo que tenemos entonces es que tratar de no superar los límites que son distintos para hombres que para mujeres. Y saber que al final del día hay ayuda disponible, que no tienen que ver con dietas extremas, que no tienen que ver con medidas extremas. Muchas personas acuden a ciertos medicamentos para ayudar a adelgazar y normalmente los médicos se los recomiendan a algunas personas que están por encima de un índice de masa corporal de 30 o ciertas que tienen otras condiciones de riesgo por encima de un índice de masa corporal de 28. Si usted quiere saber cuál es su índice de masa corporal, solamente entre a Google y hay una calculadora que pone a sí mismo índice de masa corporal. Y ahí usted sabe si entra en la categoría de un índice de masa corporal de bajo peso, normal, de sobrepeso, de obesidad mórbida. Y en el caso de una obesidad que no ha cedido por muchos años y que ya está dando problemas particulares de salud, entonces se puede consultar a un especialista para lo que son alternativas como la cirugía bariátrica.
o la reducción del estómago como uno de los últimos recursos, pero sí existen recursos a la mano. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas dietas que son solamente por eco de voces que se han dado a conocer, que alguien detrás de esta dieta se está lucrando bastante y que no tiene aval científico alguno. Una que me llega muy común a la mente es la dieta del grupo sanguíneo. No tiene ningún aval científico, no tiene ningún tipo de lógica médica que pueda justificar que un grupo sanguíneo tiene tendencias a ciertos alimentos y a cómo procesarlos más que otros. Esto no tiene ningún sentido. Hice algunas anotaciones que no quiero dejar de tocar en el día de hoy. Con respecto al tema de la variabilidad genética, es muy importante que entendamos que quizás lo que funciona en otros países no necesariamente nos funcione a nosotros, porque hay un tema importante de variabilidad genética. Por eso es que se ven que muchas personas de ciertos países occidentales tienen una dieta y cuando llegan a otra parte del mundo, entonces tienen una repercusión distinta en ellos. No necesariamente lo que les funcione, porque funciona, por ejemplo, un caso muy común es el tema de los japoneses, la dieta de los japoneses. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta cuando analicemos una dieta, tenemos que analizar el contexto de esta dieta, de dónde proviene, porque muchas veces proviene de artículos científicos, de pruebas que se han hecho hace décadas y décadas. Y hace 50 años, hace alrededor de 50 años, ya tenemos a la mano lo que son los alimentos de una manera muy fácil, de muy fácil acceso. Pero 50 años en términos evolutivos, realmente esto no es mucho. Y es por esto que muchas de las cosas que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, como por ejemplo el almacenamiento de esta energía, para los casos en que no tenemos comida, realmente ahora mismo están dándonos como repercusión este tipo de enfermedades, como la diabetes y enfermedades coronarias. Entonces, a esto es que tenemos que adaptarnos. Y desde un punto de vista teórico, yo entiendo que suena más fácil de lo que realmente es, pero un paso a la vez. Cada vez que nos sentemos tenemos que analizar por qué estamos, no solamente qué estamos comiendo, porque tenemos hambre, sino qué estamos comiendo y aprender a escuchar a nuestro cuerpo en qué momento está realmente satisfecho. Y esto nos dará una buena resolución. Este tema lo continuaremos porque quiero adentrarme en lo que son las diferentes dietas, pero no sin antes despedirme, quiero hablarles sobre la iniciativa que ha tenido la UAS, donde el 30 y el 31 de marzo va a abrir las puertas a aquellas personas con su tarjeta de vacunación que necesiten la segunda dosis. Las personas que necesiten la segunda dosis del 1 al 4 de abril van a tener que esperar hasta el 5 de abril, lo cual no importa, eso no tiene ninguna repercusión en su salud. Puede esperar hasta el 5 de abril para retomar en el centro médico de la UAS, donde van a estar dando estas segundas dosis. Esto es en el centro médico de la UAS o en el Centro Integral de Atención Primaria Manuel Tejeda Florentino a partir de las 9 de la mañana, el 30 y el 31 de abril. Nuestro próximo programa será también, continuaremos nuestra serie de nutrición y también estaremos hablando sobre un tema que está muy al tapete en todas las redes sociales, en toda la prensa nacional, que son los 3 causales. Y es que este tema nos incluye, la posición de los médicos es muy variable y es un problema que merece una mayor atención en República Dominicana. Y muchos estudios han comprobado que la actitud de los médicos frente a lo que es el aborto está muy influida por diferentes factores. Por factores religiosos, por factores políticos, por factores éticos, por factores jurídicos, por factores de género. Y incluso dentro de la medicina, diferentes subespecialidades tienen diferentes puntos de vista. No, muchas veces difiere mucho lo que opina un pediatra que lo que opina un obstetra. Entonces, existen coexistencias, incluso en el marco legal, que tenemos que analizarla con posiciones distintas. Y esto es un tema muy controversial, pero es importante que lo toquemos. Es importante que lo toquemos desde un punto de vista neutral,
desde un punto de vista que podamos analizar de una manera práctica, de una manera humana y con mucha empatía todo este tema. Pero eso se lo debo para el próximo programa porque por temas de televisión ya no tenemos tiempo. Espero verlos el próximo viernes de regreso conmigo y el próximo lunes de regreso con mi papá. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana.